Comenzamos con el tema de la pronunciación en el español americano. Vamos a distinguir dentro de estos aspectos relacionados con la pronunciación algunos rasgos que ya estaban en el español del siglo XVI, que por tanto se pudieron llevar a América, aunque evidentemente allí se potenciaron y han adquirido una dimensión bastante importante, no la que tenían en el siglo XVI, sino la que ha ido desarrollando ya con una vitalidad propia. Y finalmente vamos a ver en la segunda parte del tema algunas características que son más propias del español americano quizás que del español de España y sobre todo que se han potenciado o que sirven para caracterizar la forma de pronunciar en algunos territorios. Voy a ponerla en pantalla completa y os sugiero que tengáis a mano el material del tema 4 de la asignatura que está en la página web evabravogarcia.com en la sección alumnos. Algunos de los rasgos que vamos a ver aquí los tenéis ahí descritos con mayor detalle, con algunos ejemplos, textos, etcétera. Y aunque no me voy a detener para no alargar la sesión, sí que os voy a hacer referencia y quizás os convenga tenerlo a mano, ¿no? Bueno, pues empezamos con los rasgos, en primer lugar, que tenían un origen en la península, que sabemos seguro que tenían un origen en el español peninsular y que pudieron ir a América en boca de los primeros conquistadores y pobladores del territorio americano. En primer lugar, os presento un resumen de esos rasgos que vamos a ver y que hay que tener en cuenta. El español de América actual tiene como realización común en todos los territorios el seseo con un tipo de S que puede variar. En todo caso es una pronunciación mayoritariamente dental, igual que la solución andaluza. Vamos a hablar de seseo y ceseo, que es lo que se lleva en el siglo XVI, pero el seseo es la realización hoy básicamente general en el español americano. Un rasgo muy importante, sobre todo en las costas y en lo que Menéndez Pidal llamaba las tierras bajas de América, es decir, costas e islas de ambos océanos, del Atlántico y del Pacífico, es el debilitamiento de algunas consonantes, sobre todo el debilitamiento de la S implosiva. Y uno de los resultados típicos del debilitamiento de esta consonante en posición implosiva es la aspiración. El yeísmo, que ya lo tenemos documentado antes del descubrimiento de América y que posiblemente tenga un origen relacionado con las hablas mozárabes. La pérdida de consonantes finales e intervocálicas, que tiene que ver con el debilitamiento del consonantismo implosivo, y también la realización como aspirada del fonema velar fricativo sordo que te encuentras en la palabra mujer, la realización mujer en lugar de mujer. Son fenómenos, estos 5, que ya tenemos documentados, que ya tenemos atestiguados en la documentación previa al descubrimiento de América. Ninguno de estos fenómenos son fenómenos extraños al español, es decir, son posibilidades endonormativas, soluciones que genera la propia dinámica del cambio lingüístico del español, del castellano medieval, del español a partir de los siglos de oro. Es decir, son posibilidades de selección, de realización que se van encontrando y se van generando entre los hablantes y que algunas de estas soluciones van a adquirir especial protagonismo, especial relevancia, en algún caso pues porque eran propias del antiguo reino de Sevilla o en concreto de la capital, que es Sevilla, y que va a ser una ciudad fundamental en el contacto con América, en toda la organización de la vida americana, por lo menos en la primera mitad del siglo XVI. Esto nos puede permitir la hipótesis con bastante fuerza de que estos fenómenos son posiblemente llevados a América por los españoles, los primeros pobladores del territorio americano, hacia la zona caribe
y hacia el centro de América, o sea, conforme se va poblando y se va adentrando la conquista en América, pues hacia la costa norte de Venezuela, el Tierra Firme, México, etc. Evidentemente, el impacto, la presencia de muchos de los rasgos que vamos a ver en este tema es mayor en unos territorios que en otros, porque el contacto con la península, el contacto con esa norma sevillana existente en el siglo XVI es mucho mayor para algunos territorios que para otros. En todo caso, vamos a verlos porque más o menos, en mayor o menor cantidad, todos estos rasgos van a llegar a América. El seseo y el ceceo proceden de un fenómeno, de un proceso de limpieza de fonemas sibilantes y palatales que tiene el castellano medieval. El castellano medieval va a seguir un proceso de selección de fonemas sibilantes porque tenía 6 y esos 6 fonemas medievales van a tener un uso, tienen un rendimiento durante toda la época medieval, pero cada vez tienen menos fuerza, cada vez tienen menos relevancia. Son pares que se oponen fonológicamente, lo puedo explicar con más detalle en otro momento, y con el tiempo, conforme avanza la Edad Media, las diferencias, los pares fonológicos se van debilitando y ese sistema de sibilante se deshace. Se deshace quiere decir que de 6 fonemas medievales van a quedar 3 que van a tener una solución actual, van a dar lugar a nuevas creaciones fonológicas. Este es un fenómeno que se genera de norte a sur de la península ibérica y presenta como resultado una mayor simplificación de las realizaciones, una mayor simplificación de los resultados de ese proceso de reajuste en el sur de la península que en el norte, en lo que van a ser las realizaciones de Andalucía respecto a lo que es la norma castellano-norteña. Este es uno de los rasgos que diferencia lo que durante el XVI se va a llamar norma castellana o norma sevillana, que toma como ejemplo o que toma como exponente la zona de influencia castellana fundamentalmente basada en la escritura de la administración, en un habla con consonantismo tenso, etc., frente a la norma meridional que toma como referente el habla de Sevilla, que es en estos momentos, en esta primera mitad del siglo XVI, una ciudad que es absoluto referente cultural, económico, etc., y que va a ser la puerta para América. El reajuste de sibilantes da lugar a un fonema interdental, postdental, castellano, el que escribimos con Z o con la letra C cuando va seguida de EI y que tiene un timbre ciseante, caza, frente a un fonema alveolar que ya tenía el castellano medieval y que va a conservar casa, caza, casa. Esa es la distinción de la norma castellana, mientras que la norma meridional va a tener una única solución dental. Una solución dental que si se realiza en la parte alta de los dientes genera lo que llamamos seseo, casa, en ambos usos, ¿no? Tanto para el domicilio, el sitio donde se vive, como para el verbo cazar. Casa, con una S dental, con distintas variantes, cóncava, convexa, etc., ¿no? Y la realización postdental, en la parte inferior de los dientes, caza, donde un castellano norteño distingue casa, caza, un andaluz puede decir casa, casa con seseo o caza, caza con ceceo. Ambos fenómenos, seseo y ceceo, se están produciendo a finales de la época medieval, se están distribuyendo geográfica y socialmente justo en los primeros momentos del descubrimiento de América, y por supuesto a América llegaron castellanos distinguidores y andaluces con seseo o con ceceo. En esta imagen ves un poco las diferencias o la distinta suerte que van a tener estos fenómenos.
El seseo y el ceceo son ambos fruto del reajuste de sibilantes. Son fenómenos hermanos, idénticos. Simplemente el seseo va a tener una distribución urbana, va a adquirir prestigio por ser propio de la clase cultural, por ejemplo, de Sevilla, y es un fenómeno simplificador, es decir, el seseo es una solución en cierto sentido intermedia entre la distinción castellana y el ceceo. El ceceo, siendo hermano del anterior, es fundamentalmente un fenómeno que va a tener una distribución rural. Por lo tanto, se va a asociar más al habla popular, de las clases populares, de clases bajas, etc. Y además tiene la peculiaridad y en parte influyó en su etiqueta de fenómeno popular, su coincidencia o su parecido con un verbo medieval, sacear, que lo que quería decir era ser tartamudo. El ceceo se entiende desde un primer momento, van a aparecer referencias al ceceo como una cierta dificultad en la pronunciación. Bueno, también se identifica con el habla infantil, porque de hecho es uno de los sonidos que primero pronuncia un niño, ¿no? Simplemente sacando la lengua entre los labios y soltando el aire, pues le sale una Z y se entiende un fenómeno más infantil, más primario, ¿no? Seseo y ceceo son fenómenos hermanos, simplemente el uso sociolingüístico, la atribución sociolingüística de uno y de otro es completamente distinta desde su origen y por lo tanto, mientras que uno, el seseo, adquiere prestigio y expansión, el ceceo no es que no tenga expansión, que la tuvo y bastante en ámbito rural, pero precisamente queda un poco asimilado a ese ámbito popular o rural. Otro fenómeno con expansión hacia América va a ser la aspiración o el debilitamiento de la S implosiva. La S final de sílaba, interior o final de palabra, la que ocupa una posición implosiva, se va a ver debilitada. En ese proceso de debilitamiento puede aspirarse o llegar a grado cero fonético, perderse. En una articulación lo vemos entre la diferencia entre las casas con aspiración o la casa con grado cero fonético, pérdida total de la S. Cuando esta consonante implosiva se debilita, puede afectar, lo normal es que lo haga de hecho, al contexto fónico. Afecta a la vocal precedente abriéndola o alargándola un poquito. Y también puede afectar a la consonante siguiente. Por ejemplo, si es una oclusiva sonora, va a provocar el ensordecimiento de esa oclusiva. Son articulaciones del tipo los dedos por los dedos, los goles por los goles. El caso de la S es además importante porque la S es nuestra marca de plural y el español tiene una concordancia en plural muy reiterativa. Cuando utilizamos una expresión en plural, todos los elementos que componen el sintagma, todos excepto que sean algunas palabras muy concretas como numerales, etcétera, pues van a ir terminando en S, que es la marca de plural. Por lo tanto, la articulación de la S es una articulación muy frecuente en posición final en español. Es importante analizar la cadena fónica porque no vamos a encontrar la marca de plural S en todos los elementos. Los individuos que, como es mi caso, aspiramos la S implosiva, marcamos algunos de los elementos del sintagma en plural, pero no todos. Y eso no hay más que oírme porque lo hago continuamente. En el caso lo vamos a ver, del debilitamiento de otras consonantes, como su uso es más ocasional o tienen que ver, por el caso de la N, con el plural de los verbos, o en el caso de la R y de la L simplemente con sustantivos, etc., no es un fenómeno con tanto efecto, con tanto impacto en la pronunciación.
y los que seáis aprendices de español, alumnos que tenéis otra lengua como lengua materna y que habéis aprendido español, pues según los profesores que hayáis tenido, habréis visto que algunos pronuncian todas estas eses finales, mientras que otros, como es mi caso, aspiramos o perdemos algunas de las eses. Hasta que os acostumbréis, pues os faltan eses en lo que oís, ¿no? Tenéis que reconstruir o aprender a distinguir esa articulación como aspirada. En esta imagen tenéis algunos de los fenómenos ejemplos de documentación muy temprana de la pérdida de la S en América. Los hay más tempranos, incluso a las fechas que tenéis aquí, pero en la columna de la derecha veis que son ejemplos de México. En cartas de los años 60, finales de los 60, aparecen con muchísima frecuencia. Es decir, es un fenómeno en el que vemos que se olvidan de escribir eses con bastante frecuencia. Démosle en lugar de démosle, descanso por descanso, 16 por 16. En un sintagma grande Mercedes, el segundo elemento lleva el plural, pero el primero, el adjetivo, acaba en E. O más que la MDA, la S de ma se ha omitido por completo. Que estará en lugar de que estará, son ejemplos de una carta en concreto. En la escritura, un rasgo como el debilitamiento de la S implosiva, normalmente lo que vamos a ver es que la S está o no está. Si nos falta una S una vez en un documento, podemos pensar que es un error, que es un lapsus de la persona que está escribiendo, etc. Pero cuando en una carta falta 5, 6, 7 veces, ya estamos pensando que se le olvida escribir porque realmente esa persona no está pronunciando la S en posición final de sílaba. En la columna de la izquierda hay ejemplos de otros sitios de Tehuantepec, los cuales en una carta de 1556, donde falta en uno de los elementos del sintagma, en 1560 en ese texto de Arequipa aparece soy en lugar de sois, parece una primera persona pero se refiere a sois, y os partiría en lugar de os partiríais. Es la omisión de la S final y la reducción de las 3 vocales finales. Vos enviasteis un texto con voceo de Panamá y aparece, igual que en el caso anterior, la reducción de la forma del morfema final de la persona verbal, de la segunda persona del plural, que es con la que se va a construir el vos. Documentación temprana en América, desde los primeros textos en México, que hacen pensar que, bueno, no con una gran frecuencia, pero sí progresivamente se van a evidenciar en los textos las ausencias, las carencias de esta S en posición implosiva. Y digo que al principio no es tanto porque la presencia o ausencia de esta S está vinculada normalmente o a una escritura rápida, el individuo ha escrito rápidamente y es un texto que no está revisado, o bien a que quien escribe no es una persona con gran conocimiento de la escritura. Es lo que ocurre en la columna de la derecha, que son ejemplos del texto de una carta de Antonio de Aguilar, que es una persona que no sabe exactamente escribir y que, en fin, tiene un nivel absolutamente popular. Escribe como puede, ¿no? Y de hecho, de los textos que tenemos de él, ni siquiera todos los escribe él, con lo cual incluso podemos tener la duda de si es el autor. Pero en todo caso, quien escribe no es una persona que demuestre un dominio escriturario. Entonces, cuando en América se va a ir generando mucha documentación, la construcción de la vida americana va a requerir que se escriba mucho y por lo tanto que todo el que sepa escribir un poquito escriba. Ahí vamos a ir encontrando cada vez más cómo se traslada a los textos rasgos que son propios de la oralidad.
Por ejemplo, si no se pronuncia la S final, pues no se escribe. ¿Por qué? Pues porque quien lo hace, quien escribe, no es un autor muy culto que tenga una conciencia gráfica de los sonidos que debería pronunciar, ¿no? Os recuerdo una cuestión que ya he mencionado en otras ocasiones. Hoy, en el siglo XXI, la mayoría de nosotros, y desde luego los que estáis estudiando filología, tenéis una imagen bastante clara, bastante vinculada de la pronunciación y de la forma gráfica de la palabra que pronunciamos. Entonces, cuando por cultura una persona sabe que una palabra lleva B o lleva V, esa persona escribe conforme a una ortografía académica, reglamentada. Cuando una persona no tiene una gran formación cultural, no tiene seguridad cuando una palabra se escribe con B o con V. Y pongo este ejemplo porque es un caso en el que no hay diferencias de pronunciación, ¿no? Entre una palabra como bueno y una palabra como vino no hay diferencias de pronunciación. Puede haber diferencias de pronunciación por el contexto fónico en el que se inserte la palabra, ¿no? Si le precede una pausa, si le precede una vocal, etcétera, ¿no? En el caso de la S implosiva ocurre exactamente lo mismo. El individuo que no siempre pronuncia la S implosiva o que no la pronuncia como tal S, sino que la pronuncia como una aspirada, a veces, puesto que no la pronuncia, tampoco la escribe. Eso ocurre hoy en hablantes con muy poquita instrucción escolar, con déficit importante de alfabetización o en una escritura apresurada. Y en el siglo XVI, pues lo mismo, en hablantes con muy poca formación escrituraria o hablantes que, aunque tengan cierta formación escrituraria, están haciendo un documento rápido sin revisar y se les olvida escribir alguna de estas eses. La aspiración que inicialmente es propia de la S en posición final de sílaba, en posición implosiva, se ha extendido también a la posición explosiva y sobre todo cuando va en posición intervocálica. A la derecha tenéis algunos ejemplos muy propios y que os resultarán muy familiares como andaluces. Pajar por pasar, cajas por casas, nosotros por nosotros y en posición inicial siempre. Esta es una pronunciación descuidada, popular, que podemos hacer hablantes sevillanos en situación absolutamente informal. ¿A qué sí? Pues en Nuevo México y en Colombia también se encuentra y también es propia de algunas capas sociales inferiores de países como Chile y otros, ¿no? Lo que caracteriza este proceso de aspiración es el debilitamiento. Se produce un debilitamiento de las consonantes que redunda en una mayor fortaleza de la vocal de la sílaba. La confusión de R y L en posición implosiva también nos indica que hay un debilitamiento de las consonantes laterales líquidas en esta posición. El contexto suele ser en posición implosiva y los resultados, como en el caso de la S, son el debilitamiento articulatorio. Se pronuncia la R y la L, pero se pronuncia una R y una L un poquito atenuada, un poquito más débil, se aspira o se pierde. Igual que en el caso de la S, afecta al entorno fónico, es decir, a la vocal precedente, la puede alargar, puede abrir, y a la consonante siguiente. El fenómeno tiene preferencias distintas según las zonas geográficas. Pues, por ejemplo, en Andalucía normalmente el resultado de esta confusión entre R y L es la articulación de la R de una vibrante, ¿no? El ejemplo tipiquísimo es mi arma en lugar de mi alma, ¿no? Que es una expresión
afectuosa. En algunas zonas de Andalucía tiene el resultado lateral y en América hay una distinción muy general entre la costa y las islas del Atlántico, que tienen una solución lateral con cierta preferencia por la lateral, y las costas del Pacífico, que tienen con mayor preferencia por la solución vibrante. Este fenómeno, este debilitamiento, está atestiguado en España desde los siglos XII y a partir del siglo XV va a ir adquiriendo cada vez más presencia en nuestra documentación. Está atestiguado en América desde los primeros documentos y en documentación mexicana desde 1525. Vamos a ver este fenómeno con un poquito más de detalle. Como decía antes, hay una diferencia geográfica en América. La costa del Pacífico tiene una tendencia a la articulación vibrante, es decir, argún en lugar de algún, y en la zona de las Antillas el resultado lateral, calbón, olol, mugel, etc., como resultado preferente frente a carbón, olor, mujer, etc. Se produce en las Antillas, pero también se produce en otros territorios. Por ejemplo, está presente en las encuestas del habla popular de Chile. En todas las regiones, en España y en América, en todas las regiones donde estas consonantes se debilitan, puede llegar en posición final a perderse, a grado cero fonético. En la R de los infinitivos, comprá, comé, etc., sustantivos como coló, nombres propios como Miguel, por Miguel, y en algún caso también afecta al contexto fónico. El lugar de la articulación corbata, cobata, se pierde la R y se duplica la consonante que le sigue, la labial en este caso se refuerza. En lugar de carne, la pronunciación carne, donde esa R se debilita y se aspira, y la N que le sigue, la consonante nasal siguiente, se refuerza, carne en lugar de carne. Son articulaciones propias de la oralidad, más propias del hablante popular que del hablante culto, pero desde luego el hablante culto en una situación informal lo pronunciará así. En algunas zonas del Caribe es muy típica la vocalización de la L, ¿no? Vuelvo por vuelvo, cuay por cual, taide por tarde, poique por porque, etc. Propios también de algunas hablas mexicanas y se extiende por distintas zonas de América. Esta vocalización es una muestra más del debilitamiento. Un resultado puede ser la aspiración y otro resultado que muestra el debilitamiento de una consonante es la vocalización. El alófono aspirado, es decir, la realización de la R o la L como una aspirada, es una solución menos frecuente, y también la confusión o la realización como una sibilante. Es un fenómeno también propio de algunas hablas incultas del Caribe, pero tienen menos vitalidad en América. Me refiero a articulaciones del tipo casne en lugar de carne. En resumen, la R y la L son fonemas líquidos. Los fonemas líquidos tienen una cierta inestabilidad, comparten rasgos de las vocales y rasgos propios de las consonantes, y en las hablas del sur de la península ibérica, del sur de España, donde la tendencia es al debilitamiento, y en las costas e islas, sobre todo americanas, tienden también a debilitarse. Los resultados del debilitamiento son la aspiración, la vocalización, hasta llegar a perderse, sobre todo en posición final de palabra. Por otra parte, en ese proceso de debilitamiento, R y L pueden afectar al contexto fónico, a la vocal procedente o a la consonante siguiente, normalmente reforzándola.
Uno de los resultados del reajuste de sibilante fue un moderno fonema velar fricativo sordo. Este fonema, que es el que encontramos en la articulación jamón, mujer, se va a extender, se va a consolidar en la segunda mitad del siglo XVI. Realmente, desde el primer momento en las hablas del sur de la península ibérica, esta nueva realización se va a identificar con la aspiración que aquí existía en palabras procedentes del árabe, en la cantidad de arabismos que tenían las lenguas, las modalidades andaluzas de la época, y también con la aspiración que se va a mantener de la F inicial latina. Para a veces conocer la historia de un fenómeno, pues hay que ver, por una parte, no solo qué nos dicen los textos, sino qué nos dicen también los gramáticos. Bartolomé Jiménez Patón va a indicar en su gramática, en 1614, que se realiza la aspiración de la velar, pero el primer testimonio lo tenemos en 1519. El cancionero de obras de burla aparece de pequeña edad y gentil, aparece una H en lugar de lo que tenía que haber sido una grafía de prepalatal, gentil disposición. Ese gentil en lugar de H tenía que haber sido escrito o con G o con J. A principios del siglo XVII, Quevedo caracteriza como propia del habla de Sevilla esta aspiración, y cuando el buscón va a venir, pues le dan los siguientes consejos: haga usted cuando hablare de las GH y de las HG, y diga conmigo gerida, mojino, humo, pajería, mojar, jabalí y jarro de vino. En este texto de Quevedo hay una identificación en los sonidos de lo que ustedes ven escrito como G o como H, y ahí hay elementos que proceden de una F inicial latina, como herida, que procede de una F inicial latina, y por lo tanto esa G nos indica que hay una conservación de la aspiración de la F inicial latina, y palabras procedentes del árabe como jabalí o como jarro, ¿no? Se identifica, por lo tanto, la articulación de palabras que proceden del árabe como aspirada con la articulación de las palabras con F inicial latina. En las zonas donde la aspiración del moderno fonema velar se va a extender y se extiende hasta hoy, pues también son zonas, me refiero a las de la península ibérica, las de España, donde tardó más en perderse, o incluso no se llegó a perder, la realización de la F inicial latina como una aspirada. Y hasta aquí esta primera parte del tema dedicado a la pronunciación del español en América.